Hoy vamos a meternos a fondo en la figura de un académico alemán, William Wrede, que a principios del siglo XX, puso patas arriba la forma en que se estudiaba el Nuevo Testamento. Sí, es un nombre que quizá no suena tanto como otros, pero su trabajo fue una auténtica bomba. Totalmente. Murió muy joven, hace más de un siglo, pero las ondas expansivas de sus ideas siguen sintiéndose hoy. Tenemos sobre la mesa varios textos que analizan su figura y lo que queremos entender es precisamente eso, qué hizo este hombre para que su método se convirtiera en una herramienta indispensable, casi en un antes y un después para los teólogos. Es que para valorar la revolución de Wrede hay que imaginar cómo era el panorama antes de él. Claro, el contexto. Exacto. La teología del siglo XIX, sobre todo la alemana, estaba obsesionada con construir grandes sistemas. Figuras como Ferdinand Christian Bauer, muy influido por Hegel, veían la historia del cristianismo como una especie de gran relato lógico. Como una catedral conceptual. Justo, una catedral conceptual donde cada pieza encajaba a la perfección en un plan maestro. Era un intento de buscar una unidad total, coherente. Una catedral, me gusta la imagen. Todo ordenado, majestuoso, sin fisuras. Y entonces llega Wrede y ¿qué hace? Le prende fuego a la catedral. Más bien llega con un martillo de geólogo y dice, un momento, vamos a examinar cada ladrillo por separado. Ajá. Porque le da la impresión de que vienen de canteras muy distintas. Y no todos encajan tan bien como parece. Él, influido por la Escuela de Historia de las Religiones, abandona esa idea de construir un sistema. Su objetivo era otro. Sí, su objetivo no era teológico en ese sentido, sino histórico. Quería entender la realidad religiosa que había detrás de los textos, con todas sus contradicciones, su diversidad, sin forzarla a encajar en un molde. Es un cambio de paradigma total. Vale, pasamos del arquitecto al arqueólogo, por así decirlo. Pero, ¿quién era este hombre? ¿De dónde sale esta mentalidad tan deconstructiva? Pues nació en la Baja Sajonia, en un ambiente protestante muy ilustrado. Su padre era director de escuela, así que la academia le venía de familia. Estudió teología con los mejores de su época, como el gran Adolf von Harnack, que se convirtió en su mentor. Y amigo, ¿no? Y el amigo, sí. De él aprendió ese rigor extremo en el análisis histórico de las fuentes. Y aquí hay un detalle en las fuentes que me parece fascinante y que creo que lo define muy bien. Fue párroco durante un par de años, pero lo dejó. Sí, entre 1887 y 1889. Abandonó el púlpito para encerrarse en la biblioteca. Eso dice mucho de una persona, ¿no? Es una declaración de principios. Totalmente. Demuestra que su verdadera vocación era la búsqueda honesta de la verdad histórica, por incómoda que fuera. No estaba interesado en predicar certezas, sino en investigar problemas. Claro. Y esto se ve desde su primer gran trabajo, sobre un texto llamado La Primera Epístola de Clemente. Ya ahí se perfila su estilo. Un análisis increíblemente minucioso, muchísima prudencia antes de afirmar algo con rotundidad y, sobre todo, una desconfianza total hacia las grandes teorías. El que prefiere una buena pregunta a una respuesta fácil. ¿Y cómo sentó eso en la época? Porque me imagino que a los arquitectos de catedrales no les haría mucha gracia. Pues es curioso. La recepción fue mixta. Su mentor, Harnack, lo elogió por su rigor, pero otro académico de la vieja guardia, Adolf Hilgenfeld, lo criticó diciendo que era demasiado Harnack. Vaya. Esto nos indica que Wrede ya estaba en un terreno propio, no se casaba con nadie, estaba forjando su propio camino, uno que iba a resultar, muy polémico. Y esa polémica estalla en 1897, con un libro de título larguísimo, sobre las tareas y el método de la llamada teología neotestamentaria. Efectivamente. En él critica lo que llama la maldición de la completitud. Suena a que Wrede estaba acusando a sus colegas de ser unos obsesos del orden, que no soportaban que la historia fuera caótica. ¿Iban por ahí los tiros? Iban exactamente por ahí. Es una forma muy gráfica de decirlo. La maldición de la completitud es esa necesidad académica de presentar un sistema cerrado sin cabos sueltos. Donde todo encaja, donde la teología de Pablo, la de Juan y las enseñanzas de Jesús forman un todo armónico, y Wrede dice que eso es una falsificación, que el trabajo del historiador no es construir ese monumento, sino precisamente mostrar las tensiones.
Las grietas. las diferentes corrientes e incluso las contradicciones que hay dentro del Nuevo Testamento. O sea que, en lugar de buscar la foto de familia perfecta, donde todos sonríen y miran a cámara, Guride propone analizar los álbumes personales de cada uno, Exacto, aunque salgan con los ojos cerrados o discutiendo. exacto. Exigía estudiar cada tradición por separado, con su propio contexto, sus propias reglas. Su labor era, en sus propias palabras, quitar los escombros de las opiniones y dogmas acumulados durante siglos para llegar a los problemas reales. Un ejercicio de honestidad brutal, vamos. Sí, lo era. Vale, ya tenemos el método. Sospechar de todo, deconstruir y analizar los ladrillos por separado. ¿Cuál fue la primera víctima importante de este método? Supongo que aquí entra su famoso libro de 1901 sobre el secreto mesiánico en los evangelios. Efectivamente, este libro es quizás su obra más influyente. Brede se fija en algo que, una vez que te lo señalan, es imposible no ver, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Que se considera el más antiguo. ¿Verdad? Sí, el más antiguo. Y es que Jesús realiza milagros, expulsa demonios, habla con sus discípulos y constantemente les ordena que no le cuenten a nadie quién es. No digáis que soy el Mesías, callaos. Es un mandato de silencio continuo. Sí, es verdad. Siempre me había parecido una especie de modestia extraña, pero él le da una vuelta de tuerca, ¿no? Una vuelta de tuerca radical. La conclusión de Brede es revolucionaria. Ese secreto no es un hecho histórico. ¿Cómo? El Jesús real, el de carne y hueso, no fue por la vida pidiendo a la gente que guardara el secreto de su identidad. Según Ruide, todo ese entramado del secreto es una construcción. ¿Una construcción de quién? Del autor del Evangelio, de Marcos. Una construcción literaria y teológica. Un momento. ¿Por qué se iba a inventar algo así el evangelista? ¿Qué gana creando esta narrativa de secretismo? Ahí está la genialidad del análisis. Ruide sugiere que Marcos está intentando resolver un problema teológico muy gordo para las primeras comunidades cristianas. Resurrección. Entonces surge la pregunta incómoda. Si era el Mesías, ¿por qué nadie parece haberse dado cuenta durante su vida? ¿Por qué no lo proclamó a los cuatro vientos? Claro, es una contradicción. ¿Cómo es posible que el Mesías pasara desapercibido? Exacto. Y la solución de Marcos, según Reed, es literaria. Crea la trama del secreto mesiánico. Retroproyecta la idea de que Jesús sí sabía que era el Mesías, pero ordenó mantenerlo en secreto. O sea que lo mantuvo oculto deliberadamente. Hasta después de su muerte. Para Guidre, el Evangelio de Marcos no es una biografía en el sentido moderno, sino más bien una obra de relaciones públicas teológicas de la primera comunidad. Para resolver un agujero en su narrativa. Justo. Se entiende la implicación. Se entiende perfectamente. Es una bomba. Significa que los evangelios no son una transcripción de los hechos, sino una interpretación modelada por la fe posterior. Eso es. Básicamente, Brede nos está diciendo que en los evangelios leemos tanto sobre Jesús como sobre los problemas y las creencias de la comunidad que los escribió. Precisamente. Y con esa idea abrió la puerta a décadas de investigación posterior, a lo que luego se llamaría la crítica de las formas y la crítica de la redacción. Cambió las reglas del juego para siempre. Menudo terremoto. Y por lo que veo en las fuentes no se quedó ahí. Solo 3 años después, en 1904, publica otro libro, pequeño, pero igual de explosivo. Paulus, sí, sobre Paulo. Si con el secreto mesiánico ya había agitado el avispero, ¿qué hizo aquí? Aquí la conclusión es, si cabe, más provocadora. Reade argumenta que Pablo de Tarso no fue simplemente un discípulo o un continuador de Jesús. Lo define, y esto es muy fuerte, como el segundo fundador del cristianismo. El segundo fundador. Y añade que probablemente fue el fundador más influyente en términos históricos. Espera. ¿Me estás diciendo que, según Uide, el cristianismo que conocemos hoy se parece más a lo que inventó Pablo que a lo que predicó Jesús? Porque eso es dinamita pura. Esa es exactamente la tesis. Sostiene que la teología de Pablo, tan compleja, centrada en la muerte redentora, la resurrección, la divinidad de Cristo, Sí. todo eso no se deriva directamente de las enseñanzas del Jesús histórico. Según Guide, la conversión de Pablo en el camino de Damasco no fue tanto descubrir el mensaje de Jesús, sino identificar a ese Jesús crucificado con una figura de Cristo celestial, un ser divino. Una figura que ya existía en su... En su imaginario. Exacto, que ya preexistía en su horizonte religioso.
influido por ciertas corrientes del judaísmo de la época. Entonces está planteando una desconexión casi total, como si fueran dos religiones distintas que a veces confundimos como una sola. Plantea una discontinuidad radical, señala diferencias enormes, por ejemplo, la ética o la idea de Dios. ¿En qué sentido? Una de las fuentes cita a Brede, diciendo que el concepto central de Jesús, de un Dios paternal, cercano, providente, apenas se encuentra eco en Pablo. Vaya, Pablo habla de un Dios más lejano y de una soteriología mucho más elaborada. Brede llega a plantear la pregunta de forma brutal: ¿Jesús o Pablo? Sugiriendo que hay que elegir, que no son lo mismo. Para él, Pablo es un fenómeno nuevo, un genio religioso que reinterpreta y transforma el movimiento original hasta crear algo distinto. Increíble. En menos de 5 años, dinamita la fiabilidad histórica de los evangelios y presenta a Pablo casi como un hereje del mensaje original. No me extraña que su obra siga siendo polémica. Pero toda esta producción intelectual tan febril se corta de raíz. Sí, de forma trágica. Muere en 1906, con solo 47 años. Por una infección pulmonar. Dejó muchísimos proyectos a medias. Los testimonios de quienes lo conocieron, como el de su colega, Karl Müller, lo describen como una persona de carácter melancólico, humilde y, sobre todo, de una honestidad intelectual casi dolorosa. Es curioso cómo su personalidad parece un reflejo de su método, riguroso, un poco sombrío y totalmente alérgico a las respuestas fáciles. Totalmente. Tenía un odio visceral a las frases hechas, a lo que él llamaba el frase. El lenguaje grandilocuente pero vacío. Eso es. Valoraba empezar de cero, dudar de los cimientos, antes que seguir construyendo sobre suposiciones. Prefería 1000 veces admitir «no lo sé» y dejar una pregunta abierta que dar una respuesta prematura solo para cerrar el debate. Entonces, si tuviéramos que resumir su legado, no es un nuevo sistema, una nueva catedral teológica. Es más bien una caja de herramientas, ¿no? Exacto. Su gran legado no son las respuestas, sino las preguntas y el método para abordarlas. Lo que hizo fue desdogmatizar el estudio del Nuevo Testamento. Lo convirtió en una disciplina histórica. Con el rigor y la autonomía de la historia. Nos enseñó a sospechar de las armonías forzadas, a analizar las fuentes con ojo crítico y a aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Por eso sus obras se sienten a menudo como fragmentos provocadores. No buscan cerrar nada. No. Buscan abrir nuevos caminos para que otros sigan investigando. En definitiva, y uniendo todo lo que hemos visto en estas fuentes, Reed no nos legó un edificio nuevo y reluciente. Más bien nos dio el martillo y el cincel para demoler los antiguos y ver, quizás por primera vez, de qué estaban hechos realmente. Es una llamada a la valentía intelectual. Sí. Precisamente. Si la generación anterior buscaba la gran síntesis que lo explicara todo, Reed impuso la disciplina de la sospecha crítica como el punto de partida fundamental. Su trabajo es un recordatorio constante de que la historia, y la teología hecha desde la historia, es una disciplina en movimiento, en disputa. Nunca un sistema cerrado. Nunca. Protegido por lo que él llamaba 7 muros de certeza. Y esto me lleva a una última reflexión. Las fuentes no dejan de subrayar esa aversión de Brede a los dogmas y su humildad para dejar preguntas abiertas. Si Brede viviera hoy y viera todo el siglo de investigación que se ha construido sobre los cimientos que él puso, ¿qué verdades generalmente reconocidas de los estudios bíblicos modernos crees que se atrevería a cuestionar desde cero?